Buenas noches, voy a proceder a hacer la exposición del organizador gráfico elaborado sobre el tema medios de aprobación, medidas cautelares y de protección y recursos procesales de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, como parte de las tareas de la materia de Derecho Procesal Penal de la carrera de Derecho Modalidad de Estancia en la Universidad Nacional de Loja. Dentro de lo que tiene que ver el organizador gráfico, partimos de una introducción. Podemos señalar que el sistema de justicia penal ecuatoriano se encuentra profundamente influenciado por los principios constitucionales y sobre todo también los tratados institucionales e internacionales de derechos humanos, y encuentra pilar normativo en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Este cuerpo legal no solo define las conductas delictivas y sus sanciones, sino que también se fundamentalmente establece las reglas para todos los intervinientes en los procesos. En este contexto, los medios de prueba, las medidas cautelares de protección y los mecanismos de impugnación y recursos procesales constituyen el andamiaje esencial sobre el cual se constituye y desarrolla la fase de cada proceso penal. También es importante señalar que la relevancia de esos componentes es incuestionable, por lo que en la investigación bibliográfica realizada se abordó en detalle cada uno de estos elementos, profundizando en su conceptualización, sus características distintivas, los fundamentos legales que lo sustentan en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Para la presente investigación se tomó como bibliografía base lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal y el libro Derecho Procesal Penal de Ricardo Vaca Andrade, que es el libro base de la materia. Finalmente se exponen las conclusiones a las que llegué luego de la investigación bibliográfica realizada. Como primer punto tenemos lo referente a los medios de prueba. Estos son instrumentos jurídicos a través de los cuales se verifica la veracidad de los hechos en un proceso penal. En palabras del autor Vélez, la prueba es la columna vertebral del proceso, ya que permite determinar con certeza la ocurrencia o no de un hecho punible y la responsabilidad penal del acusado. La prueba en el ámbito del derecho procesal penal no es meramente un conjunto de elementos, sino más bien se constituye una actividad dinámica y reglada a través de la cual las partes demuestran la veracidad de sus proposiciones fácticas y el juzgador forma una convicción para poder tomar justificadamente sus decisiones. Desde la doctrina, autores como Jairo Parra Quijano definen la prueba judicial como todo medio de conocimiento que, de acuerdo con la ley, sirve para crear en el juzgador la certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan en el proceso. Como características esenciales de la actividad probatoria en el COIP, podemos por un lado establecer la primera, la oralidad. Básicamente la prueba se produce y se convierte de forma oral en las audiencias, especialmente en la de juicio. Esta característica fortalece sobre todo la inmediatez y la confrontación directa de las partes y los elementos probatorios ante el juzgador. También está otra característica, la publicidad. Las audiencias son por regla general públicas, lo que permite el control sobre la administración de justicia y la transparencia de la producción de la prueba. La inmediación. El juzgador que va a dictar la sentencia debe haber presentado directamente la práctica de la prueba. La contradicción, ese es un principio en cambio que garantiza a todas las partes del derecho a conocer y refutar la prueba presentada por la contraparte. La legitimidad de la prueba, pues ese es uno de los conceptos más importantes y más críticos y garantistas. El COIB establece que la prueba que no se ajusta a las disposiciones de ese cuerpo legal o de la Constitución de la República puede carecer de eficacia probatoria. Como tipos de medios de prueba, en la práctica se reconocen los siguientes. Por un lado tenemos la prueba testimonial, que básicamente es la declaración de personas que han percibido hechos relevantes para el proceso. Incluye el testimonio de la víctima, del perito o de testigos. La prueba pericial, en cambio, es el informe o dictamen que emiten las personas con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio, para ayudar al juzgador a comprender los hechos que requieren de dicho conocimiento. La prueba documental es todo soporte material que contenga información y está susceptible de ser interpretado. Incluyen escritos, grabaciones, fotografías, videos y otros. La prueba material son los objetos, instrumentos, vestigios o cualquier elemento físico que se relacione con el hecho delictivo.
Esto en cuanto al punto 1 relacionado con los medios de prueba. Por otro lado, tenemos las medidas cautelares y de protección. En este caso, las medidas cautelares y de protección constituyen instrumentos procesales de naturaleza provisional, excepcional y restrictiva. Básicamente, su finalidad es asegurar la consecución de los fines del proceso penal, ya sea la presencia del procesado, la protección de las víctimas o testigos, o la efectividad de una eventual condena. Su aplicación exige un delicado equilibrio en la necesidad de la coerción estatal y la protección de los derechos fundamentales. El artículo 522 del COIP señala que estas medidas lo que buscan es garantizar la comparecencia del procesado y así evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la ejecución de la sentencia. La prisión preventiva, por ejemplo, conforme al artículo 534, solo podrá dictarse cuando no exista otra medida menos, menos grave. Como reglas generales, el artículo 520 del COIP señala que en delitos las medidas cautelares se dictan a solicitud del fiscal. En contravenciones, las medidas de protección pueden dictarse de oficio y deben de resolverse en audiencia oral pública y contradictoria. Como tipo de medidas cautelares tenemos la prohibición de ausentarse del país, la presentación periódica ante la autoridad competente, el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Como medidas en cambio de protección está la obligación de presentarse ante el juzgador, el arresto domiciliario. También tenemos las medidas de protección, se pueden definir como una manifestación del principio de tutela judicial efectiva y de la obligación del Estado para proteger a los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Su finalidad no es punitiva, sino preventiva y reparadora, buscando evitar la perpetuación del daño y garantizar sobre todo un entorno seguro para las víctimas. Por último, tenemos el tema relacionado con la impugnación y los recursos procesales. Los recursos procesales representan en cambio una garantía de las más importantes, considero, del debido proceso, sobre todo porque garantizan el derecho a la defensa y el principio del doble conforme. Permiten a las partes que sienten agraviadas por una resolución judicial someter la revisión a un tribunal superior, buscando su reforma o su anulación. El sistema de impugnación no solo es una garantía para el procesado, sino también una herramienta que refuerza la transparencia sobre todo el control de la legalidad del sistema judicial. Estos recursos tienen su fundamento en la Constitución del Ecuador. El derecho a la impugnación está consagrado en la Constitución y establece que el derecho de recurrir a fallos de resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Esta disposición constitucional es el cimiento justamente para la regulación de los recursos en el COIP. Además, también el artículo 8.2, literal H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también garantizan el derecho a recurrir al fallo condenatorio ante un tribunal superior. En cuanto al COIP, este reconoce la impugnación como parte del debido proceso. Entre los principios aplicables tenemos el doble conforme, la prohibición del reformatorio impejus, que no se puede empeorar la situación del procesado si es el único recurrente, y la legalidad y motivación. Como tipos de recursos tenemos los establecidos en el COIP. En primer lugar, el recurso de apelación. Básicamente ese es el recurso ordinario por excelencia. Procede contra sentencias y autos interlocutorios que causen que causen gravamen irreparable y que pongan fin al proceso o impidan su continuación. El recurso de apelación permite al Tribunal Superior revisar tanto los hechos como el derecho aplicado en la resolución impugnada. Tenemos también, por otro lado, el recurso de casación. Este es un recurso extraordinario de carácter técnico y sobre todo limitado. Su finalidad principal no es la revisión de los hechos, sino más bien el control de la correcta aplicación del derecho por parte de los tribunales inferiores y la uniformidad de la jurisprudencia. El recurso de revisión es otro. En cambio, en el caso del recurso de revisión,
Este también es un recurso extraordinario que procede contra sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas. Su objetivo es reparar errores judiciales graves en circunstancias muy específicas, como existencia de pruebas nuevas, cuando la sentencia se haya dictado en base a prueba falsa o prevaricato, y cuando haya dictado sentencia en rebeldía y se demuestre causa justificada de la incomparecencia. Hay también los recursos de hecho, que es cuando procede cuando el juzgador niega la concesión de un recurso que ha sido debidamente interpuesto y que es procedente. Finalmente, luego de realizar la investigación bibliográfica, puedo establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, esta investigación ha permitido conocer los tres pilares fundamentales del proceso penal ecuatoriano, que se estructuran en el Código Orgánico Integral Penal, como lo es los medios de prueba, las medidas cautelares y de protección, y la impugnación y recursos procesales. La estructura del proceso penal ecuatoriano otorga un lugar preponderante a la prueba. Justamente estas instituciones, tanto a la prueba como las medidas cautelares, como el derecho a impugnar, que es los temas que se analizaron en esta investigación. Estas instituciones, debidamente reguladas por el COIP, cumplen funciones distintas pero complementarias en un proceso. Las pruebas permiten el esclarecimiento de los hechos, las medidas cautelares y de protección aseguran la eficacia del proceso y los derechos de las partes, y la impugnación permite corregir errores judiciales y preservar sobre todo la justicia. Las medidas cautelares y de protección, por su parte, reflejan la tensión inherente entre la necesidad de asegurar los fines del proceso y la restricción de las libertades individuales. Por último, considero que el análisis de la impugnación y los recursos procesales también resalta un rol como garantía del debido proceso y del derecho al doble conforme. Recursos como la apelación y la casación ofrecen mecanismos para la revisión de las decisiones judiciales, asegurando sobre todo la corrección de posibles errores que se puedan dar en un proceso de este tipo. Hasta aquí sería la presentación del organizador gráfico, organizador gráfico y de la investigación bibliográfica realizada. Muchísimas gracias.